Mi ponencia se titula Las escritoras afrocolombianas en el marco de los estudios literarios en Colombia, una propuesta para su visibilización. Pues primero que todo, que suene saludo de reina, gracias a la Universidad Nacional Federico Villarreal por la invitación, pues en mi nombre propio y en nombre de la universidad que represento, que es la Universidad de la Gran Colombia. Pues estoy muy contenta, no solo por lo que he aprendido, sino que es la primera vez que visito el Perú y por lo tanto Lima, y pues hasta ahora estoy muy fascinada con lo que he visto. Voy a empezar mi ponencia leyendo un poema de la escritora colombiana Ivonne América Truque. Pues quiero hacerle un homenaje a ella por la importancia, la belleza de su poesía. Es una escritora nacida en Bogotá y que murió en Montreal, en Canadá. Se están cumpliendo 10 años de su muerte este año, y es importante no solamente por el aporte que hizo ella como poeta, sino también como gestora cultural en Canadá, donde convocó a un grupo literario en el cual se incluyeron trabajos de escritores latinos y canadienses, se llamó Latino Canadá, y pues además de las publicaciones y de las presentaciones que hicieron, el grupo dio pues mucha visibilización de los trabajos pues de los latinos en Canadá y de los canadienses en América Latina. Es además hermana de Sonia y Colombia Truque, que también son escritoras reconocidas, e hija del cuentista Carlos Truque. Entonces es una familia que le ha aportado mucho a las letras colombianas. El poema se llama Ser mujer y escribir. Ser mujer y escribir es ser la heroína escapada de la hoguera, es ser la alquimista que transforma y revela territorios arcanos en un oficio ritual de las palabras. Ser mujer y escribir es despertar del hechizo de un embrujo milenario, cuando se invocan palabras consecuentes que nos recuerdan y nos devuelven el verdadero sentido de la vida. Ser mujer y escribir es acceder al conocimiento de lo oculto en cada paso de la vida. Es ser la mensajera que restablece el puente cognoscitivo que la razón ha destruido. Ser mujer y escribir es dejar de existir para vivir, es vivir para aprender, es aprender para conocer, es conocer para revelar, es revelar para transformar. Ser mujer y escribir no es fácil y aún es objeto de reproche o de desprecio. Entre tanto, la palabra seguirá siendo la geografía que se le otorga a una sabiduría impedida. Es el ejercicio de un poder que durante siglos nos sigue siendo usurpado. Con este hermoso poema, la poeta afrocolombiana Ivonne América Truque deja proyectar su voz desde el silencio para describir un fenómeno que es común a la mayoría de las escritoras latinoamericanas, el de la exclusión. Al navegar por el mapa de los estudios literarios, historias de la literatura latinoamericana, nos encontramos en general con un territorio firme, con pocas hondonadas, escabrosidades y vericuetos. Un panorama bastante amplio de escritores, pero que sigue siendo asaltado a hurtadillas por el fantasma de la homogeneidad. En este mapa siguen siendo invisibles para la mayoría de los lectores aquellos textos y autores que se salen del círculo de intelectuales consagrados, quienes escudriñan en el viejo baúl de Lukács o Hegel para encontrarse un horizonte a su escritura. Sin embargo, no me voy a referir a los intelectuales consagrados ni a los revolucionarios de la escritura, pero tomo este escenario como excusa para hablarles de esas otras grandes invisibles en el paisaje literario latinoamericano, las mujeres afrodescendientes. Si bien no es materia nueva de debate, el poco espacio que ha tenido el género femenino en las letras latinoamericanas, la historia oficial reconoce la gesta heroica de muchas de ellas, quienes poco a poco han ido irrumpiendo en este terreno fuertemente patriarcal para pronunciar su palabra en voz alta y dejar grabada su huella en los cánones literarios nacionales. No obstante, esa voz tan alta no ha sido posible en la mujer afro-latinoamericana y especialmente en la mujer afrocolombiana. Tras revisar una a una las historias de la literatura colombiana, nos encontramos con un panorama desolador para los escritores afrocolombianos. En primer lugar, porque en ninguna de ellas se reconoce la existencia de una expresión literaria afrocolombiana. Eso quiero aclarar que de pronto en algunas mencionan al poeta negro, el escritor negro, pero no hacen alusión a la existencia propiamente dicha de una literatura afrocolombiana.
En contraposición a lo que sucede pues, con los indígenas, que de pronto sí en los textos literarios encontramos que empiezan con la literatura aborigen, a quienes se les reconoce una riqueza literaria oral enmarcada dentro de una tradición propia. En segundo lugar, porque el hecho de que los afrocolombianos continuaran siendo esclavos incluso después de la guerra de independencia, los convirtió en los más grandes perdedores del proyecto de construcción de nación, cuyos rezagos increíblemente se siguen sintiendo hoy día. Aún después del huracán negrista que sacudió las letras antillanas y latinoamericanas entre los años 30 y 50, algunos escritores como Candelario Beso, Jorge Artela, Arnoldo Palacios y Manuel Zapata Olivella empezaron a ser reconocidos y a figurar en los estudios literarios colombianos, de manera incipiente pero al menos posible, lo cual tal vez no le dio a la literatura afrocolombiana derecho de ciudadanía, pero sí registro de nacimiento. Posteriormente, investigadores norteamericanos como Lawrence Prescott y Martin Lewis se dieron a la tarea de ahondar en las letras de estos escritores para analizarlos y sacarlos a la luz pública, de tal manera que dejaran de ser una simple mención en un recuento histórico para tomar vida en las letras y revelar al mundo la calidad de su trabajo. Desafortunadamente, este hito de Prescott y Lewis fue insuficiente para darles también lugar a las mujeres, ya que no solo ninguna de ellas registra en las páginas de la historia de la literatura colombiana, sino que son prácticamente invisibles en los estudios literarios, antologías, revistas, reseñas críticas y cualquier espacio dentro del universo de las letras en Colombia. Las mujeres afrocolombianas han sido siempre caracterizadas por la voz del otro y pocas veces han podido expresarse en su voz propia. Desde los poemas de Candelario Beso, pasando por Jorge Isaac María, hasta llegar a Jorge Artel y Zapata Olivella, entre otros, hemos encontrado a la mujer afrocolombiana como una figura importante, pero denotada por adjetivos asociados a su sensualidad, fuerza, carácter, capacidad de servir y darse a otros, mas no como un ser pensante, activo socialmente y transformador de su entorno. El problema de estas menciones o caracterizaciones es que han promovido el imaginario de que la mujer afrocolombiana no puede autodefinirse, hablar en primera persona, contar su propia historia y las historias de las otras que también son parte de su historia. Así, si ser mujer pesa en el imaginario de una sociedad tan machista y patriarcal como la latinoamericana, ser mujer afrodescendiente representa más que la marginación en un campo tan importante como el literario. Representa el abandono, el desprecio e incluso el maltrato cuando se quieren buscar oportunidades de expresión. El profesor norteamericano John Guillory, al abordar el análisis del canon desde el problema del capital cultural, considera que la exclusión de las mujeres del canon obedece más a la falta de acceso a la alfabetización y a que a las pocas mujeres que han tenido la oportunidad de escribir les han sido vedados los espacios serios, entre comillas, para publicar. Esto porque los fenómenos del canon y de la producción literaria tienen una directa relación con el poder económico y social, asociado con lo que Bourdieu reconoció como el capital cultural. Abro la cita de Guillory. Pero si el contenido socialmente no representativo del canon tiene que ver realmente, en primera instancia, con la manera como el acceso a los medios de producción literaria es regulado socialmente, es necesario plantear la historia de la formación del canon de un modo diferente, de modo tal que las identidades sociales sean categorías históricas determinadas tanto por el sistema de producción como por el sistema de consumo. Cierro cita. De esta manera, los esfuerzos de las mujeres afrocolombianas por figurar en la escena de las letras colombianas implican una ingente y doble lucha, la primera por lograr el acceso a las publicaciones y la segunda por conseguir que esas publicaciones sean visibles y reconocidas. Como fruto de este esfuerzo se han recogido las voces de algunas poetas afrocolombianas, la mayoría de ellas de la costa pacífica. Bueno, ahí aclaro que en Colombia la concentración de poblaciones afrocolombianas está más que todo en la costa pacífica y costa atlántica. La costa pacífica en lo que es el departamento de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, y en la costa atlántica en Bolívar y Atlántico, los departamentos de Bolívar y Atlántico. Bueno, en antologías como Las Mejores Poetisas Colombianas, Bogotá, Ginebra, Biblioteca Aldeana de Colombia, en 1936, donde de 26 poetas compiladas solamente se incluyen 2 poetas afrocolombianas. Luego está la antología Dioses en Bronce, Poesía Contemporánea de la Mujer Colombiana,
publicada en Canadá en el 95, donde se hace un corpus de 97 poetas y ahí solamente se incluyen 4 poetas afrocolombianos. Luego, en el 2008, la antología Negras Somos, que esa sí fue una antología de 21 poetas afrocolombianas de la región pacífica, publicado por la Universidad del Valle y que fue editada, compilada por Alfredo Campos Zamorano y Guiomar Puerto Escobar. Esa última antología, editada por estos escritores, desembocó luego en la obra más grande y más importante de la cual se tenga conocimiento sobre escritoras afrocolombianas. Se trata de este libro que lo he traído acá, que es la antología de mujeres poetas afrocolombianas, obra en la que se incluyó el trabajo de 57 poetas y la reconocida narradora María Lugo Figueroa, y la cual hace parte de la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, publicada en mayo del 2010 por el Ministerio de Cultura en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia. Para conseguir esta empresa, además de la lucha de sus editores, Paula Moreno, en ese entonces ministra de Cultura, tuvo que realizar una gran gestión para conseguir los recursos y la inclusión de este trabajo de las mujeres en el proyecto editorial. Sin embargo, a pesar de que si bien fue visto con buenos ojos que se visibilizaran los escritores pertenecientes a esta minoría étnica, que también hace parte de esta nación fragmentada, como la llama María Mercedes Jaramillo, la historia con las mujeres fue un tanto distinta, ya que el hecho de que la mayoría fueran desconocidas y que algunas basaran su trabajo en la tradición oral fue considerado como un riesgo para la producción literaria por restarle calidad a su contenido. Por fortuna, tanto los editores como la ministra tenían claro la importancia de esta publicación y lograron sacarla avante. Aún así, después de la publicación de la biblioteca, queda un cierto sinsabor cuando analizamos que de los 19 tomos de la biblioteca, pues excepto por la novela Naughty Barland de Hazel Robinson, la antología constituye la única obra escrita por mujeres, todas concentradas en un solo tomo. Por otra parte, en los eventos organizados para promover la lectura de los textos se invitaron siempre a los escritores, mas no a las escritoras, prestándole así importancia a esta publicación y dando pocas oportunidades al público de conocer el trabajo de estas escritoras. Esta situación tiene sus causas en un hecho lamentable, pues a mi concepto, el poco valor que se le ha dado a la mujer afrocolombiana y al imaginario social que se ha construido de ella. Desde el periodo de la colonia, la mujer afrocolombiana fue víctima de vejámenes y atropellos, se le hizo creer que además de ser incapaz de pensar, por lo cual era destinada a las labores domésticas o del campo, su erotismo y sensualidad perturbadora provocaban en los hombres reacciones agresivas que los conducían a violarlas y golpearlas. Tal vez traer a colación este evento pareciera fuera de contexto, pero la realidad es que lamentablemente muchas de nuestras mujeres no han podido alcanzar en gran medida un alto nivel de desarrollo o de protagonismo, porque desafortunadamente del imaginario social se sigue asociando a la mujer afrocolombiana con la labor doméstica o el erotismo. Por otro lado, un factor decisivo en el poco reconocimiento de las escritoras afrocolombianas se debe a la poca promoción de eventos literarios en los que se les incluye, excepto por el encuentro anual de poetas que se lleva a cabo en el municipio de Roldanillo, en el departamento del Valle del Cauca, cerca de la costa pacífica de nuestro país. No existen espacios culturales que permitan el encuentro de estas escritoras y la divulgación de su trabajo. Pues ni siquiera en la Feria del Libro, que se lleva a cabo en Bogotá, se invitan comúnmente a las mujeres afrocolombianas a leer sus trabajos, a promocionar sus textos. Por lo general conservan un gran anonimato, que se revela de vez en cuando si se da una coyuntura académica, en especial porque algunas de ellas son maestras universitarias, como María Lugo Figueroa, narradora del Pacífico, o Zairi Luque Palacios, sobrina del también escritor Arnoldo Palacios. ¿Cuál es entonces la propuesta frente a este panorama? En principio hay que aclarar que a las escritoras afrocolombianas se les debe reconocer un lugar importante en las letras de la literatura colombiana, por varias razones. Sus obras abarcan una completa variedad, tanto poética como narrativa, que parte de la narración basada en la oralidad propia de su tradición étnica, hasta aquellas bien construidas en las que además de mostrar un excelente dominio de la escritura, están llenas de un contenido social, de una sensibilidad absoluta y de una preocupación constante por generar conciencia de identidad y una relación de igualdad en el campo que les concierne. Como lo señala Elena Araujo, creo sinceramente, creo sinceramente que ya las trochas comienzan a ser caminos reales, pues la escritora de América Latina no solo ya alcanzó a escribir lo que vive y siente, y adquirió un conocimiento integral de su propia individualidad en la doble dimensión
de la expresión y el contenido. Cierro cita. Esa condición precisamente se ha evidenciado en las escritoras afrocolombianas que, además de continuar reafirmando en su escritura su condición de mujeres y de afrocolombianas, han tomado distancia del espectro étnico para abordar otro tipo de temáticas y de contenidos igualmente importantes, como es el caso de Claudia Rodríguez Delgado, Luz Colombia Sanchenko, de González, Julia Simona Guerrero, Jenny de la Torre Córdoba, Ivonne América Truque, Sonia y Colombia Truque, entre otras. De igual manera, su inclusión y visibilización en el canon nacional permitirá abrirle espacio a una nueva forma de pensamiento y construcción literaria, logrando un verdadero reconocimiento dentro del pluralismo y las formas democráticas de acceder al arte y la cultura, erradicando así cualquier asomo de discriminación o exclusión. Sin embargo, esta inclusión no consiste simplemente en abrir el canon para que ingresen las escritoras afrocolombianas y sus obras, sino otra acción distinta a la de publicar sus textos y nombrarlas en alguna reseña. La verdadera inclusión debe permear esferas tan sensibles en la sociedad como la escuela y los medios de comunicación, transformando los currículos de la educación básica y media, tomando una distancia de los textos clásicos para apreciar la lectura fresca, leyendo en voz alta los textos antes impensables y cantándolos con los niños en los jardines escolares. Al respecto, el Ministerio de Educación publicó en el 2004 la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, documento que busca incorporar a los planes de estudio vigentes de todos los establecimientos educativos la difusión de la cultura afrocolombiana, para así fortalecer la identidad étnica de los afrodescendientes colombianos y rescatar su aporte a la historia nacional. Sin embargo, la realidad es que en el entorno escolar no se evidencia la inclusión ni visibilización de los afrocolombianos en el currículo ni en los contenidos que se imparten, siendo este propósito letra muerta. Es por eso que debemos considerar que si el progreso de un país está en su educación, es allí donde debe empezar el reconocimiento de la diferencia y la promoción de los valores de los otros y las otras que componen nuestras naciones. Un principio de este cambio debe estar en reconocer que hay un gran valor en las obras de las escritoras afrocolombianas y en general afro-latinoamericanas, pero también hablemos de ellas en los encuentros literarios, propongamos sus lecturas en encuentros académicos y sobre todo abramos la mente de la juventud para aceptar la diferencia, para compartir la diferencia, para vivir entre la diferencia, para amar la diferencia y también para construirla desde su cotidianidad. Entonces, yo quería terminar leyéndoles dos de mis poemas, uno con temática afrocolombiana y uno con no temática pues negrista, por decirlo así, para apoyar un poco lo que he dicho en mi ponencia. El primero se llama Madre de Ébano. Madre de ébano, rostro de arena, enrédame en la selva de tu pelo, dulce como la caña de tus besos. No sois un río de nácar, mas tus pechos, amables guardan el sustento de tu pueblo. Madre de arcilla, madre de fuego, tu canto es el pregón de ecos añejos, retumbando en el tambor de tiempos nuevos. Tu vientre fértil cual tierra buena, a dar desde el baobab y del acebo. Tus brazos son azules, recios, fierros, que amuran el milagro de la siega. Madre desnuda de anchas caderas, tus mustias manos de fuertes venas amparan la caricia torpe y tierna, que fatigada y tosca tras la molienda se ofrece como miel al alma seca. Madre mohína de risa fresca, de danza alegre, de rica almesa, de brioso espíritu y vasta sapiencia, herencia de la casta de tu etnia. Madre de octubre lluviosa y tersa, abrígame en el manto de tu cuerpo. Soy tu simiente, tu adusta almendra, la horra que funaste en otros tiempos. Regálame en tu abrazo, bella hembra, la efigie del amor de mis ancestros. El otro poema se llama Día de invierno. La tarde se deshace en lágrimas contritas, cautiva por las agujas del tiempo. Afuera, un tugurio de paraguas ennegrece el horizonte. Sobre el lecho de asfalto serpentea un doliente arroyo, haciendo como puñados de piedras las máquinas de los hombres. Ahogadas en su propio estropicio,
Se miran impávidas las horas, como si fueran fantasmas en el purgatorio del desierto. El camino se hace largo y los huesos, pesados como toneles de hierro, vuelven aún más lento el andar de los pasos. Los labios afanosos, ya gélidos y opacos, buscan con desespero el sabor tibio del verano. Pero el verano ya no concurre a las bocas, ni a los cuerpos ni a las manos. Solo la soledad acude al llamado, sin que queden ojos secos para mirar la noche. Muchas gracias.